Continuamos entonces con la mesa Consecuencias jurídicas de la implementación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Va a coordinar esta mesa la doctora Karina Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar en esta mesa de expertos en el marco del 28º Congreso Argentino de Salud. Como ustedes bien saben, ACAMI se dedica hace décadas, acompaña a las instituciones de salud de nuestro país, analizando las problemáticas del sector y buscando o abordando soluciones en conjunto. Justamente, año a año, en el Congreso Argentino de Salud, es un espacio que se genera para poder conversar y abordar la problemática del sector y encarar las transformaciones o las decisiones en este campo de acción tan complejo muchas veces. Tuvimos la oportunidad de armar la mesa jurídica donde vamos a hablar de las consecuencias jurídicas de la implementación de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Y se eligió este tema especialmente por la implicancia, la resonancia que tiene hoy en día y porque trata uno de los temas más álgidos quizás o más complejos, que es cómo armonizar, cómo integrar la atención del paciente con criterios de innovación tecnológica sin descuidar el punto de vista de las instituciones de salud, la responsabilidad de los profesionales médicos y la seguridad del paciente. Ahora sí, los invitamos en primer lugar al doctor De Diego a comenzar su exposición. Bueno, muchas gracias. Como me han asignado 8 minutos, voy a ser muy sintético y muy directo en todo lo que corresponde al análisis jurídico desde el punto de vista laboral de lo que es el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de la salud. Lo que yo he visto ya que se ha comentado en la sala sobre la despapelización, la informatización, la búsqueda de mecanismos a través de los cuales haya información adecuada de cada persona, de cada paciente, de todos los procesos que se viven dentro de lo que es la atención de la salud. Le corresponde un nuevo nivel que hoy en los países centrales se está desarrollando con mucha intensidad, que es el tema de la robótica y el tema de la inteligencia artificial. Para poner ejemplos que van a ser más ilustrativos que el análisis teórico, aunque el análisis teórico es muy importante para cuando veamos el aspecto inteligencia artificial, hace muy poco tiempo, en una reunión que se hizo en Silicon Valley, vimos un acompañante terapéutico. Creo que de este robot ya hablaron en la sesión de hoy. Acompañante terapéutico que además de cumplir con funciones básicas de acompañamiento, tiene todas las funciones que requiere una atención del servicio médico de la persona con los mecanismos, dispositivos y elementos diagnósticos que se requieran para la atención del paciente. Entonces, este acompañante terapéutico que yo pude visualizar, además de tener una característica que están tratando de incorporar en la robótica, es que tenga aspecto humano, o sea, que no sea una caja, un estuche, un dispositivo solamente tecnológico, sino que se parezca a un ser humano. Este dispositivo tenía todos los requerimientos del paciente, o sea, los estudios médicos, le suministraba los medicamentos, le hacía el análisis de sangre, electrocardiograma, electroencefalograma, hacía análisis a distancia de determinados estudios escopométricos, en fin, verdaderamente se produce lo que nosotros llamamos en recursos humanos sustitución. La sustitución está asociada a la anulación. No hay que confundir anulación con cancelación. Cancelación es cuando a alguien se lo trata de aislar dentro de una red social. En cambio, la anulación es cuando el puesto de trabajo desaparece y es reemplazado por un dispositivo tecnológico. Ese dispositivo tecnológico tiene dos aristas. Una arista que es lo que el algoritmo le ha incorporado para que pueda responder a los requerimientos del paciente, pero a su vez tiene alguna incorporación ya
por ahora primaria, de inteligencia artificial. Y ahí sí tengo que hacer dos comentarios muy breves sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es un algoritmo complejo. Nosotros siempre decimos, cuando vemos un nuevo dispositivo de inteligencia artificial, una cosa es tener un algoritmo preconcebido por un ser humano en donde 2 más 2 son 4, y otra cosa es cuando el algoritmo tiene una complejidad tal que permite tener ideas propias. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es la inteligencia que permite pensar de lo que se piensa. Otra vez, la inteligencia artificial es cuando el dispositivo puede pensar de lo que se piensa. Y en función de ese pensar de lo que se piensa, tiene ideas propias. Este tema, que adquiere muchos perfiles y por razón de tiempo no puedo explicar, antes era tratar de emular la inteligencia humana, ahora es tratar de emular la inteligencia humana y la emocional. Porque obviamente nosotros cuando tomamos una decisión, la pensamos, la sentimos y también la vivimos al nivel, como decía Confucio, del estómago. Es decir, está el interés, está la concepción intelectiva y está la concepción emocional. Entonces, los nuevos dispositivos de inteligencia emocional incorporan los 3 factores. Y entonces está apareciendo algo que sorprende y que se ha convertido para todos en una preocupación, que es que el dispositivo piensa por sí mismo y saca sus propias conclusiones, al punto de que los abogados tenemos algunos episodios. En Londres ha habido uno muy llamativo, que la mayoría de ustedes conocen a través de las redes, que es que se dictó una sentencia firmada por un juez en Londres, que son jueces serios y que es un sistema procesal responsable, donde los 5 antecedentes que se citan son falsos. Y los 5 antecedentes que se citaron como falsos fueron citados por uno de los abogados que incluyó en la causa estos antecedentes para defender a su cliente, y resulta que también la fuente de donde lo obtuvo el abogado que defendía a su cliente era inteligencia artificial, que le dio un antecedente falso. En países como los países anglosajones, en donde los precedentes jurisprudenciales son muy valiosos porque son los que mandan un poco sobre el resultado de los fallos judiciales. En este contexto, y ya esto para concluir, quiero contar una anécdota que tiene que ver con, no con Federico Hueso Campo, sino con Carlos Hueso Campo, que es el factotum de la Federación de Sanidad. Que dicho sea de paso, hoy me acordaba, Federico, que hace 10 años la obra social de Sanidad sacó el premio CONEX de la mejor obra social, de la mejor atención que había sobre la comunidad en ese momento, ¿no? Lo digo para destacar que, a pesar de ser yo asesor empresario, que el mundo de las obras sociales requiere de un análisis más cuidadoso que el genérico que se está haciendo ahora, porque las obras sociales también cumplen una función muy significativa, muy importante en la atención de la salud de la comunidad. Y la anécdota es la siguiente. Lo invitan a Carlos Hueso Campos, en ese momento secretario general de la Federación, con esto termino, en una droguería muy moderna, a ver un centro de almacenamiento y distribución totalmente robotizado. Y efectivamente, 3 pisos hacia arriba, 2 pisos en el subsuelo, en un espacio totalmente armado por robots, donde el robot recibía la mercadería, la ensamblaba en los depósitos, la clasificaba y después, cuando recibía el pedido, sabía dónde estaba la mercadería, armaba el pedido y lo dejaba en la culata del camión sin ninguna presencia humana. Y Carlos Hueso Campo, como buen dirigente sindical, les dijo a los dueños de la droguería: los felicito, pero les recuerdo que ninguna de estas máquinas consume medicamentos. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por haberme prestado atención. Muchas gracias, doctor. Invitamos ahora a la doctora Isabel Iñigo a participar en su exposición. Gracias, Cari. Genial, Julián. Adelantaste muchísimo lo que ya también iba a decir. Para estratificar los problemas o las derivadas o las consecuencias propias de la integración y del uso de la inteligencia artificial, es conveniente, para ordenarnos intelectualmente, hacer un escalado que son cuestiones éticas,
las morales, el sustrato de lo que a un legislador o a quien diseña, a un diseñador de una solución informática, lo mueve para generar ese algo, las éticas. Recién hace un instante uno de los ministros mencionó, básicamente se lo redujo, los sistemas de salud no pagan la innovación. Y esa es una frase para remera. Los sistemas de salud no pagan la innovación. Por lo cual, la cuestión moral de en qué voy a destinar el recurso va a tener una asociación inmediata a decir cuál es la necesidad en salud para atribuirle una invención innovativa, por tanto moral, que traiga una respuesta adecuada, como dicen los británicos, tailor-made, para esa necesidad de salud, porque si no, no pasa el desafío de la blancura. No llega a la agencia regulatoria, te la para la valoración moral económica. Como si esto fuera poco, y la normativa siempre viene atrás, viene la cuestión jurídica. La jurídica es necesaria porque ordena la polis para decirnos cómo van a ser las responsabilidades de cada uno de los que metamos algún instrumento en esta orquesta. Y sigo hablando de la cuestión relacional y de justicia, porque nada de lo informático en el plano que se presenta es de a uno, es de a varios. Con lo cual ya nos plantea desde lo jurídico otra situación novedosa, que es cómo asignamos responsabilidades o si el dato es el paciente o si la historia clínica es del paciente. Yo abono la teoría que esto no es así. Yo abono la teoría con argumentos jurídicos y morales, pero la tercera escalón que les voy a decir, los operativos, por los cuales el metaplano digital que necesita replicar la realidad gregaria de la persona, porque si no hay interoperabilidad en concreto, lo informático no funciona. Entonces, la historia clínica no deviene del paciente, sino que la historia clínica es un algo que tiene que estar al servicio del paciente disponible. Hace unos instantes atrás, en esta misma mesa, y otro de los expositores al inicio, también habló del tema de la portability, esta posibilidad, así como existe el consentimiento informado, que es la manera de expresión, no es un bill de indemnidad, no es una papeleta que me dice que se cumplió, si bien la implica a esa papeleta para que me cubra un seguro, lo propio de conocer un algo suficientemente, mi historia clínica, tener portability, acceso suficiente para una toma de decisión, porque todo este circo sirve, porque hay una data-driven, una tecnología modelada por datos que informa a un agente humano con capacidad intelectual y de toma de decisión libre, si está suficientemente informada, a una decisión. Y ahí empieza el circo este. ¿Quién es el desarrollador? ¿Quién es el diseñador? ¿Quién se hace la pregunta intelectual acerca de si ese desarrollo tuyo es conveniente para lo circunstanciado y concreto, por ejemplo, de la TAM? Acá no tenemos un NICE, ni tenemos un mismo cliente como los sistemas nacionales de salud de los Estados Unidos. Acá nosotros tenemos múltiples clientes con distintas maneras de recaudar sus fondos, con lo cual tenemos que tener un grossing up un poquito más de exigencia moral con respecto a la manta corta, esto básicamente en lo que nosotros llamamos una evaluación de tecnologías sanitarias. Lo que no pasa como grado médico, la agencia regulatoria no le permite ese grado de transferencia tecnológica. ¿Es conveniente que todas las soluciones, un algoritmo que detecta hepatocarcinoma? Yo me pongo en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, tengo los mejores resonadores, tengo un PACS, como dijo recién el ministro, tengo un RIS, integro datos para mí, por mi pecera, no los puedo intercambiar con un otro porque no existe tal interoperabilidad, pero por ahí tengo los mejores radiólogos haciendo un gran diseño de corrección de grandes modelos de lenguaje y pueden pegarle en la diana a descubrir patologías y detectar un hepatocarcinoma y armar un lindísimo dataset curado. Eso con una pseudonimización de datos o anonimización de datos, esto es importante, me habilita generar un producto que lo puedo utilizar sin que constituya jurídicamente un software as a medical device, un software como dispositivo médico. Entonces, hay matices, se van a encontrar que van a tejer con la lana que tienen.
Para hacer un ballet resumido de los distintos puntos. Responsabilidad de agencia es la que estamos hablando. Las cuestiones alrededor de la inteligencia artificial son de responsabilidad objetiva. El último que verifica esa decisión por los criterios de transparencia y explicabilidad, que no los vengo a decir yo acá, son los principios generales de todos los procesos. Si yo tengo un proceso, yo tengo que decir ese algo cómo funcionó, es decir, cómo mecanicé mi toma de decisión para instrumentar una decisión destinada a la cura, paliativismo, acompañamiento, prevención, investigación, con una pregunta metodológicamente y moralmente argumentada. Entonces, esa tecnología en esa cadena de concausas encuentra su lugar. No es que viene la agencia regulatoria y va con un medio mundo o con una cañita mojarrera a levantar, esta es la tuya. Te la bajan de un plumazo en la FDA si esa tecnología grado médico no acredita ser sostenible, porque hoy en el mundo nos estamos encontrando con otra realidad y esta es una implicancia que vengo a tirar la bomba acá para que la piensen. Y otra frase de los ingleses, o estás en la mesa o sos el menú. Y hoy por hoy las libertades con respecto a qué plataforma para utilizar repositorio de datos no la tiene ni el más poderoso de los empresarios que desarrolle, actúe de financiador, actúe de efector o actúe de ambas cosas en concreto o sea un seguro. Nosotros dependemos de una cloud computing y de una arquitectura digital de la cual estamos subordinados. Esa primera instancia es la que tiene que operar en nuestro intelecto para saber qué tan libre es esa toma de decisión y ese diseño. Una ocasión fantástica tienen los diseñadores de procedimientos operativos estandarizados, porque esto es procedimiento operativo estandarizado, potencialidad de riesgo y seguro. Lo vuelvo a repetir. Procedimiento operativo estandarizado, cálculo de riesgo. Esto es básicamente todas las agencias regulatorias, FDA, Anvisa, reglamento europeo, todos los Artificial Intelligence Rights Act, que son todos los actos que hay en todas partes del mundo para reconocer qué se va a hacer en salud desde investigación hasta que se lo aplica a una persona concreta. Entonces es muy importante que ustedes hagan en este acto reflexivo cómo tomo esa decisión informada. ¿Somos totalmente libres? No. Estamos mediados por plataforma. Hay un latifundio de plataformas divididos con una subordinación de un producto al cual debemos conocer. Y este es un llamado a todos aquellos que integren sistemas de salud comprando soluciones, que está bueno ver qué solución funciona, pero las soluciones son normalmente o tienen, mejor dicho, normalmente una tendencia a fracasar, también por lo propio de lo informático, porque hay que conocer la naturaleza informática. Quienes también trabajamos del lado de la informática, conocemos esa gran bondad, pero también esa gran desventaja que tiene la necesidad de actualizar sistemas informáticos. En Europa se llama Responsibility by Design, escribís en una papeleta un protocolo y vas rindiéndole a la agencia, antes pasaste por el derrotero de un comité de ética en investigación, que te sube, te baja el pulgar y te audita. Entonces, vamos de nuevo, diseño de protocolo en todos los aspectos, dentro del hospital para todos los procesos donde yo me asisto, inscriba o no inscriba la herramienta, eso es de oro, y en las investigaciones biomédicas y biotecnológicas, estatuir bien de qué repositorio yo tomo los datos, si los datos los voy a pseudonimizar o anonimizar, si voy a hacer un uso secundario y verificar con los directores de procedimientos operativos estandarizados el modelo exacto de consentimiento informado para ser utilizado en investigación. Excelente, María Isabel. Muchas gracias. Creo que, tomando lo que venís comentando, es necesario crear una cultura de confianza en las instituciones de salud, porque nos encontramos con esta realidad. Hay una carencia de normativa, básicamente. Es un aspecto tan nuevo que se ha desarrollado a una velocidad tan rápida, tan ascendente, y hay un vacío normativo que hay que cubrir, y para poder trabajar en esto y brindar una mejor atención de salud al paciente, en definitiva, hay que generar esa cultura de confianza. Confianza en los datos, en el perfilado de datos, cómo trabajamos en base a eso para elaborar una estrategia o definir el camino de acción de las instituciones. Hablo fundamentalmente desde el punto de vista del prestador, que es donde yo me desempeño.
¿sí? Así que bueno, te agradecemos mucho. Le damos la palabra también al doctor Federico Hueso Campo. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por querer escuchar la mirada que tenemos los trabajadores sobre la inteligencia artificial y la llegada de la inteligencia artificial al mundo del trabajo. Yo quiero abordar esta charla con dos ejes principales, porque la posición que ocupo en el departamento jurídico de una entidad sindical y de una obra social me permite tener la doble mirada de la realidad de los trabajadores y como financiador del sistema de salud, cómo impacta las nuevas tecnologías en los procesos de salud, en los nuevos tratamientos y sobre todo el mayor problema que tenemos, que es el financiamiento, ¿no? La salud, el sistema de salud, es un sistema muy complejo, el argentino, digamos, es un sistema plagado de subsistemas que son complementarios en algunos puntos y en otros no, compiten entre sí, digamos, genera un problema de financiamiento muy grande y esta crisis de financiamiento nos lleva a tener la necesidad de una agencia de regulación que permita identificar cuáles son las tecnologías, como recién decías, que curan o que sirven, pero también las que son posibles pagar, digamos, porque también hay una dimensión económica al margen de las dimensiones morales y sociales, digamos, cuál es la posibilidad de financiamiento de las nuevas tecnologías. Hoy nosotros no tenemos en la Argentina esta agencia de regulación que hace varios tiempos que venimos luchando y peleando para que se instaure con un sentido ético, con un sentido social, pero también con un sentido económico. Digamos, nosotros tenemos todos nuestros sistemas de salud basados y fundados en la contributividad en base a los salarios de los trabajadores o de todas las personas. Los ingresos hoy, tenemos que decirlo con absoluta sinceridad, son los más bajos de la historia reciente argentina. De la democracia para aquí nunca hubo salarios tan bajos con tan poco poder de compra. Yo sé que si lo convertimos en dólares, en yenes o en oro pueden ser más baratos o más caros y con todo eso podemos hacer las aritméticas que querramos convenientes para las afinidades políticas que cada uno tengan. Pero lo claro es que hoy los trabajadores tienen el menor poder de compra con sus ingresos desde el retorno de la democracia, salteando aquella crisis espectacular del 2002. Pero bueno, digamos, en periodos constantes hoy es la más baja. Y si todo el sistema de salud contributivo o de pago voluntario va a tener eje en los ingresos de los trabajadores, que son las referencias que utilizan todos los sistemas, claramente la de financiación que hay sobre el sistema de salud es notable. Nosotros lo vivimos a diario y hoy la salud, todos sabemos que por los desarrollos, por la investigación y por los nuevos procesos, los medicamentos biológicos, la segunda y la tercera generación de medicamentos, digamos, han encarecido la salud mucho más allá de los índices inflacionarios de cualquier medición. Y no tiene que ver con el valor de las empresas de medicina prepaga, sino por cómo se han encarecido los tratamientos de salud. Y ni hablar los que vienen, ¿no? Hoy ningún paciente llega a la consulta médica virgen y aceptar el tratamiento médico que le sugiere el profesional, sino viene lleno de armas que le provee la inteligencia artificial, internet y los diversos sitios donde llega prácticamente con un tratamiento, con un diagnóstico y con un tratamiento, que va al médico a validar y sale del médico a conseguir un abogado para hacer que su cobertura de salud, sea pública, sea privada o sea de la seguridad social, le dé la atención que requiere en función de lo que adquirió como conocimiento. Y esto hoy es impagable. Es impagable para las empresas de medicina prepaga, es impagable para las obras sociales y es impagable para los sistemas de salud. Y entonces acá hay que ser sinceros y pensar de dónde vamos a sacar más dinero o dónde vamos a poner el alto en la regulación de los nuevos tratamientos y los nuevos sistemas.
Hay que encontrar una medida ética, hay que encontrar una medida moral, pero hay que encontrar una medida económica. Y si no son los salarios, yo les pediría que nos aumenten los salarios bárbaramente como para que nos alcance y tendríamos la doble satisfacción de los trabajadores satisfechos y los sistemas de salud financiados. Pero no creo que sea posible en estos momentos. Y la otra es encontrar una agencia que medie entre los jueces, los abogados y los sistemas de salud que permitan determinar qué tratamientos sí valen la pena tomar, qué tratamientos son innecesarios, qué técnicas de diagnóstico utilizar. Hoy nosotros no podemos ni siquiera regular el equipamiento de técnicas de diagnóstico en el país. Hay tantos resonadores en estos 20 kilómetros en los que estamos hoy alrededor y tenemos provincias enteras con la mitad de los resonadores o cosas por el estilo. Entonces, digamos, no podemos ni siquiera determinar el lugar en donde instalar técnicas de diagnóstico y equipamiento médico. Entonces, en este problema, digamos, los trabajadores somos una parte determinante, porque somos, a la vez que financiadores, somos usuarios del sistema, porque los trabajadores, en definitiva, somos pacientes del mismo sistema que financiamos. Y esta lógica lo único que está haciendo es que los sistemas de salud se deterioren hasta niveles impresionantes. Hoy, en el caso nuestro, de nuestra obra social, para darles un ejemplo, la tercera parte de los recursos que administra la obra social son provistos por la federación, digamos, son provistos por el sindicato. Hoy el sindicato financia casi en una tercera parte de los ingresos a la obra social. Y esto, digamos, no tiene, cuando lo trasladamos hacia adelante, cada vez es peor y las posibilidades de brindar un sistema de salud como el que destacaba Julián hace un rato, que mereció un premio y una distinción, digamos, hoy cada vez nos alejan más de ese objetivo. También hay que ponerle un freno a la justicia. La justicia no tiene una valoración médica adecuada como para determinar qué coberturas sí y qué coberturas no, qué medicamentos se pueden dar y, por supuesto, no quitarle la responsabilidad al Estado. El Estado no puede ser indiferente frente a un sistema de salud que se deteriora día a día, mes a mes y año a año. Digamos, la salud financiera de todas las empresas de salud, de todos los prestadores, hoy están en quebranto absoluto. Así que imagínense cuál es la realidad de los trabajadores. Y en cuanto a la inteligencia artificial y el reemplazo de los trabajadores, que esta es otra de las preocupaciones, bueno, todos los estudios más actuales, incluso uno de la OIT que se terminó hace menos de una semana, indican que el impacto sobre el empleo real no se vislumbra en los próximos 5 años como un factor determinante. Digamos, hay que quitarle el temor que tenemos a ser reemplazados rápidamente por humanoides, porque sigue existiendo el valor social y el valor humano del trabajo es insustituible, por lo menos en el servicio de salud. Hoy me tocó compartir la mañana con algunas personas del sindicato de la alimentación y me contaban que en una línea de producción de galletitas de una de las grandes empresas, Terrabuzzi concretamente, una línea de 120 metros por donde entra en una punta una masa cruda y sale un pallet lleno de paquetes de galletitas, donde antiguamente trabajaban entre 20 y 30 personas, hoy trabajan 3. Entonces, desde la masa cruda hasta el paquete envuelto de galletitas hay 3 personas. Y están esperando, que están en el puerto de Buenos Aires, humanoides que son robots que van a sustituir a estos 3 trabajadores. Puede haber actividades productivas donde se produzcan algunos daños, pero en el sistema de salud, digamos, la humanidad de nuestros trabajadores es insustituible. No hemos podido todavía crear ni máquinas ni robots capaces de reemplazar la humanidad de nuestros trabajadores, todos los que hemos sido pacientes,
lo hemos vivido, y el equipo médico sin humanidad hoy no existe y es incapaz de tratar a ninguna persona. Así que no le tenemos miedo a la readaptación. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que destinar nuevos tiempos de capacitación, nuevos tiempos de formación profesional, y estos tiempos no pueden salir de otro lugar que del tiempo de trabajo, porque hoy en la Argentina tenemos la mayor carga horaria que existe en el mundo. Los trabajadores trabajan 48 horas por semana. 48 horas por semana, y en las grandes urbes donde se encuentra la gran concentración de trabajadores, tenemos tiempos de traslado de más de 2 horas. La infraestructura en transporte no ha avanzado nada en los últimos 30 años. Hoy tenemos los mismos caminos, los mismos trenes, los mismos subtes y los mismos colectivos que teníamos cuando éramos jóvenes. Y esto ha multiplicado además por la cantidad, por el encarecimiento de las viviendas en las ciudades, en los ámbitos urbanos, ha desplazado hacia los conos urbanos, hacia los suburbios de las grandes ciudades a los trabajadores. Y hoy, con estos servicios de transporte, con estos niveles de inseguridad y con esta cantidad horaria, sería imposible que además pretendamos transformar a los trabajadores y capacitarlos para las nuevas tecnologías sin hacer acuerdos sociales que nos permitan entender de dónde van a salir esas horas. Un trabajador que trabaja 8 horas, viaja 2, digamos, ¿de dónde va a sacar 3 o 4 horas más para capacitarse? Entonces esto nos va a obligar a hacer nuevos acuerdos y encontrar la manera de formar a los trabajadores, financiar su formación y encontrar el tiempo para que esos trabajadores lo puedan hacer. Este es uno de los desafíos que tenemos para adelante. Bueno, muchas gracias, Federico. Me quedo pensando en lo que exponías. Es un problema que va creciendo también, porque ayer justamente salió publicada en el boletín oficial la llamada Ley Nicolás, que habla de la seguridad, la atención a los pacientes en un marco de seguridad, hacerlos partícipes de todo el proceso de atención, y habla puntualmente de esto, de formar los equipos de trabajo, de invertir en la capacitación continua de los profesionales de la salud, personal asistencial, ahí entran enfermeros, camilleros, médicos, ¿no? Entonces el problema que se plantea es con qué recursos, justamente. Creo que parte de la solución ya se empieza a dar con la creación del Promesa, ¿no? Para evitar tanta judicialización y tanto proceso de amparo. Hay proyectos también de hacer un foro de salud en la provincia de Buenos Aires para que filtre un poco la cantidad de demandas, porque claramente la ecuación no da. La manta es corta y obviamente la salud va avanzando a unos niveles que no pueden todas las coberturas médicas afrontar, ¿no? Con esos niveles de profesionalismo y tecnología. Una cosita más. Este es el único país del mundo que legisla por patologías. Digamos, esto no existe en el mundo. En el mundo hay un sistema de salud con un financiamiento y las patologías se describen dentro del propio sistema. Aquí, episódicamente, hemos encontrado para cada una de las patologías que van surgiendo una ley específica que trata esa problemática con absoluta justeza. No, yo no estoy diciendo que esté mal, pero digamos, ahí se pierde toda posibilidad de equilibrar los presupuestos y adecuar un financiamiento. Si hay una ley para los diabéticos, si hay una ley para los obesos, si hay una ley para cualquier otra prestación, para cualquier tipo de adicción, y todo se vuelca sobre el mismo presupuesto, no hay manera de tener conciencia de cuál es el gasto en salud. Entonces, no podemos seguir legislando por patologías, hay que encontrar una manera de unificar todo esto en un solo vademecum, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, damos entonces cierre a esta mesa. Les agradecemos a los profesionales por habernos acompañado y a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias. Invitamos a los integrantes de la mesa a acercarse al borde del escenario para la toma fotográfica.